Sean bienvenidos al Tecnológico Universitario de Playacar, en la carrera de Pedagogía. El día de hoy, en la materia de herramientas tecnológicas dirigida por el maestro Guillermo, vamos a hablar sobre los conceptos de hardware y software y su clasificación. Para esto nos encontramos con los integrantes del equipo, donde está Francisco Manuel Campos Salas, Pablo Enrique Castellanos López, Georgina Belén Martínez Pérez, Citlali Marisol Ochi y Yaret Vázquez Chablé. Sin más que decir, continuemos. Muy bien, iniciamos con el concepto de software, que viene siendo el soporte lógico de un sistema informático, que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, que incluye datos, reglas e instrucciones para poder comunicarse con el ordenador y hacer posible su funcionamiento. Para esto necesita ser desarrollada mediante el uso de distintos lenguajes de programación, que consiste en símbolos y reglas semánticas, los cuales vienen siendo sus elementos y expresiones. Por eso, un software viene siendo la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Se caracteriza siempre por el trabajo a mano que aporta en sus operaciones, a diferencia del hardware que viene siendo simplemente el canal físico. Nos encontramos con una de sus tantas clasificaciones que viene siendo el software del sistema, siendo el intercambio entre el usuario y el hardware, los cuales permiten el mantenimiento del sistema de una manera global, en el cual se encuentra el sistema operativo, encargado de coordinar y dirigir a todos los servicios y aplicaciones que utilice el usuario en la computadora, siendo así los programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema, como por ejemplo Microsoft Windows, Linux, Mac y Android. Luego tenemos controladores de dispositivos, que son programas que permiten al sistema operativo comunicar con las partes del ordenador, logrando que los dispositivos externos realicen tales acciones, como por ejemplo la impresora, las bocinas, las cámaras web, el mouse y el teclado. Luego tenemos herramientas de diagnóstico que permiten monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware por medio de programas, permitiéndonos lograr el monitorear la temperatura, el rendimiento, la transferencia de datos, los componentes de memoria, la información de seguridad y la información de aplicaciones. Llegamos con las herramientas de corrección y optimización, las cuales ayudan al software a trabajar de mejor manera, siendo más rápido y eficaz y generalmente con un menor uso de la memoria. Por ejemplo, BleachBit, la cual nos permite limpiar el espacio del disco duro así como proteger su privacidad. Eso es lo que busca esta herramienta o estos programas. Llegamos con los servidores, que es un sistema que proporcione recursos, datos, servicios o programas a otros ordenadores, conocidos como clientes, a través de una red. Por eso tenemos como ejemplo a Microsoft Windows Server o servidores de Linux, Unix o Network. Llegamos con utilidad, las cuales vienen siendo aplicaciones que permiten la resolución de problemas y diagnóstico de fallas. Pueden escanear un sistema u otros programas para encontrar errores. Analiza y configura, optimiza y mantiene al equipo por medio de antivirus, restaurador de sistema operativo, defragmentador de disco duro, programas de respaldo y administrador de archivos. La segunda clasificación del software nos encontramos con el software de programación, los cuales vienen siendo herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de manera práctica, teniendo los editores de texto, los cuales son programas informáticos que permiten crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por texto sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. Tenemos editores como Sublime Text o Bing. Compilador es un pequeño programa informático. Este se encarga de traducir el programa que se hizo en lenguaje de programación a un lenguaje de máquina que puede ser comprendido por el equipo y puede ser procesado o ejecutado como éste lo desee. Otra definición o para concretar ¿qué es un compilador? Se puede decir que un compilador es un programa que convierte, dada la palabra, o traduce el código fuente de un programa hecho de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, o igual conocido como lenguaje de máquina.
Como ya se sabe, el compilador es uno de los dos traductores para lenguajes de programación. Este se traduce el programa completo y después se ejecuta. Aunque el proceso de compilación toma un tiempo considerable, la versión compilada se ejecuta con rapidez y puede usarse tantas veces como se desee. Por todo lo mencionado, un compilador es de gran importancia, al igual que sin estos programas no existiría ninguna aplicación informática, ya que son la base de la programación de cualquier tipo de plataforma. Ahora que conocemos qué es un compilador, hablemos de sus partes. El compilador se compone de dos partes fundamentales, el front-end y el back-end. Comencemos con la parte del front-end. Esta parte del compilador es la que interactúa con el usuario y por lo general es independiente de la plataforma en la que se trabaja. Esta se encarga de realizar el análisis del código fuente a compilar y verifica que sea válido y verdadero. La segunda parte es el back-end. Esta parte del compilador es la que se encarga de generar el código en formato de máquina. Esto con ayuda a partir del trabajo hecho por la parte número 1, que es el front-end. Un enlazador o los enlazadores tienen como función la creación de enlace todo a partir de la información. Por lo tanto, se puede definir a un enlazador como un programa que toma los códigos, objetos creados en el proceso de compilación de un programa junto con los datos provenientes de los subprogramas que se agrupan en bibliotecas, todo con el fin de producir un ejecutable o una biblioteca. Los enlazadores deben cumplir con 4 funciones básicas. La número 1 es enlazar al mismo tiempo módulos traducidos independientemente. Esta se considera como la principal, ya que permite crear un único archivo a partir de varios otros archivos de código de máquina. Estos archivos pueden haber sido el resultado de varias compilaciones distintas y uno o varios de ellos pueden ser archivos de biblioteca de rutinas proporcionadas por el sistema y disponibles para cualquier tipo de programa. Claramente, cualquier programa que lo necesite. La número 2, superposición del procesamiento. La número 3, modificación del programa. Número 4, acceso a las bibliotecas. Estas últimas 3 funciones son consideradas secundarias, pero son importantes para utilizar y para ejecutar adecuadamente los enlazadores. Existen diversos tipos de enlazadores, tales como los enlazadores dinámicos, que son aquellos que permiten a un programa en ejecución agregar, quitar, reemplazar los módulos de objeto dentro de la dirección de memoria durante su ejecución. Por otro lado, tenemos los enlazadores estáticos, que durante el proceso de enlace solo se lleva a cabo una vez cuando se produce el archivo ejecutable, el cual es cargado directamente en memoria cuando es ejecutado. Los programas que usan enlazadores estáticos son incapaces de cambiar su estructura durante su ejecución. Un depurador es un programa que permite detectar y diagnosticar ciertas fallas que existen en un programa de informática. El objetivo de este es garantizar a largo plazo que el software funcione en todos los dispositivos y plataformas.
Por este motivo, muchos depuradores no solo analizan el código fuente del programa, sino que también su interacción con el sistema operativo que lo ejecuta y con ciertos elementos de hardware. El proceso de depuración ocurre mientras el programa se ejecuta de forma que no sea necesario cerrarla para llevar a cabo cierto análisis o el análisis que se está llevando. Un dato muy interesante que cabe resaltar es que la implementación de las herramientas de depuración pueden tomar dos enfoques diferentes. El número uno, el proceso de detección de errores ocurre dentro del sistema en el que se ejecuta el software analizado. Y número dos, el proceso de detección de errores no se inicia en el mismo ordenador en el que se ejecuta el software analizado, sino en un sistema separado. A este método se denomina depuración remota. En los depuradores modernos que conocemos hoy en día, por lo general son capaces de integrar en su búsqueda de errores cambios en el código de fuente del software mientras éste se esté ejecutando. Hasta cierto caso es sumamente útil. Un entorno de desarrollo integrado es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas del desarrollador comunes en una sola interfaz gráfica del usuario. Otra forma de definir qué son los entornos de desarrollo integrado es que es una aplicación que le brinda al programador servicios integrales para facilitar el desarrollo del software. El entorno de desarrollo integrado cuenta con ciertas características, las cuales son: número 1. Editor de código de fuente. Este es un editor de texto que ayuda a escribir el código de software con funciones como el resaltador de sintaxis, con indicaciones visuales, el relleno automático, entre otras cosas. Número 2. Automatización de compilación local. Estas son herramientas que automatizan tareas sencillas e interactivas como parte de la creación de la compilación local del software para su uso por parte del desarrollador, como la compilación del código fuente de la computadora en un código binario, el empaquetado del código binario y la ejecución de pruebas automatizadas. Número 3. Depurador. Este es un programa que ya se sabe que sirve para probar otros programas y mostrar la ubicación de un error en el código original de forma gráfica. Un interrogante que se hace es: ¿por qué los desarrolladores utilizan los IDE? Bueno, esto se debe a que comienzan a programar aplicaciones nuevas con rapidez, ya que no necesitan establecer ni integrar manualmente varias herramientas como parte del proceso de configuración. Tampoco es necesario que pasen horas aprendiendo a utilizar diferentes herramientas por separado, gracias a todas estas presentadas en la misma área de trabajo. Esto resulta muy útil al incorporar desarrolladores nuevos porque pueden confiar en un IDE para ponerse al día con los flujos de trabajo y las herramientas estándares de un equipo. Un software de aplicación son los programas de aplicaciones o en algunos casos aplicaciones. Esto se refiere a que son un conjunto de programas informáticos que generalmente son instalados en el sistema por el usuario. Esto quiere decir que son diseñados para llevar a cabo un objetivo determinado y concreto, ya sea de tipo lúdico, instrumental, comunicativo, informático, entre otras cosas. En palabras más concretas, son programas que no tienen que ver con el funcionamiento del computador, sino que se instalan para darle funciones determinadas como herramientas de trabajo, entre otras cosas determinadas que el usuario desee realizar. Por otro lado, tenemos las funciones de un software de aplicación, los cuales tienen el propósito o suelen clasificarse en dos categorías, las cuales son: número 1. Programas básicos o unitarios. Esta más que nada trata de las aplicaciones cuyo propósito es mejorar en alguna forma el desempeño del ordenador. Número 2. Los programas de productividad, que son aplicaciones cuyo propósito es más que nada facilitar y agilizar para el usuario la ejecución de ciertas tareas.
Las aplicaciones para control de sistemas y automatización industrial, este tema se trata más que nada del uso de sistemas o elementos computarizados para controlar a maquinarias y procesos industriales. Esto quiere decir que sustituyen a operadores humanos y los cambian por máquinas que puedan hacer el trabajo con mayor efectividad. De igual forma, es un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta a la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados. Las aplicaciones ofimáticas son un conjunto de técnicas, aplicaciones, herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar las tareas y procedimientos que estén relacionados. Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, transmitir, almacenar, entre otras muchas cosas, la información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que las oficinas estén conectadas a una red local o al Internet. En este tipo de aplicaciones podemos encontrar dos muy conocidas. Número 1, Microsoft Office. Este es propiedad de Microsoft, con licencias comerciales y educativas. Se utilizan en ordenadores con sistemas operativos de Windows y es una de las suites ofimáticas más conocidas y utilizadas, sobre todo en entornos empresariales. Microsoft Office cuenta con diversas aplicaciones, ya sea Word, PowerPoint, Excel, entre otras cosas que nos permiten realizar tareas o trabajos de forma profesional y educativa. Número 2. OpenOffice. Este es el programario libre, o sea que con código fuente liberado para poder hacer mejoras, traducciones y diferentes distribuciones enfocadas a diversos usos. Se utiliza tanto en ordenadores con sistema operativo Linux como Windows, ya que es un software multiplataforma. Cabe resaltar que es completamente gratuita y por ende se está haciendo muy conocida y utilizada. Un software educativo. Es un programa diseñado con la finalidad de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros como futuros pedagogos podemos utilizar este software educativo, ya que es una herramienta pedagógica elaborada específicamente con esa finalidad. Los software educativos también son llamados plataformas educativas, programas educativos, que son el nombre como comúnmente los conocemos nosotros. Debido a la pandemia, hemos visto que los software educativos son mayormente utilizados, ya que estamos en una era digital en la cual las herramientas tecnológicas son fundamentales. Por ello, el software educativo es una gran herramienta pedagógica para los maestros y para nosotros como estudiantes. Las características de un software educativo, más que nada debe contar con ellas, porque si no es así, no se puede llamar software educativo. Número 1. Debe tener un objeto didáctico. Número 2. Necesita de un dispositivo digital para acceder, ya sea computadora, un teléfono, entre otras cosas. Necesita ser interactivo. Número 4. Debe tener la función de individualizar el trabajo. Y número 5. Debe ser fácil de usar, que no sea un software complicado, ya que no muchas personas dominan el tema de la tecnología, pero con el software educativo es muy fácil de utilizar, ya que no es algo tan elevado para las personas. Hoy en día puedes ver un tutorial y fácilmente aprendes cómo utilizar el software educativo. Y ahora que ya conocemos qué es un software educativo, ahora conozcamos los tipos de software educativos. Estos se clasifican en diversos tipos, ya sea, número 1, ejercitadores. Estos son programas que engloban una serie de ejercicios para que el alumno, en este caso nosotros, podamos resolver y aprender. Número 2, tutoriales. Esto creo que todos lo hemos hecho en un momento de nuestra vida, ya que son guías que refuerzan temas aprendidos en una sala de clases o adquirimos nuevos conocimientos, porque a la hora de ver un tutorial, el ser humano adquiere un conocimiento.
Número 3. Simuladores. Estos representan ecuaciones, procesos o fenómenos naturales de una forma visual y atractiva. Número 4. Juegos educativos. Se usa el juego como una herramienta para el aprendizaje, ya que jugando una persona aprende con mayor facilidad. Y por último, solución de problemas. Esta es una mezcla de todas las herramientas anteriores en un solo programa. Mencionemos un ejemplo del software educativo. Bueno, creo que todos conocen Khan Academy. Bueno, la ONG educacional ofrece cursos y material multimedia en línea abarcado a las diferentes materias de primaria y secundaria. Es una herramienta pedagógica que muchos docentes usan y creo que algunos de ustedes también lo han usado, porque en la secundaria, en la prepa, los profesores en dadas ocasiones te decían, bueno, entra a tal página y vas a resolver tal ejercicio. Y así uno mismo aprendía y adquiría nuevos conocimientos. Este es un ejemplo del software educativo. Un software empresarial. Definamos qué es. Bueno, como su nombre lo dice, está diseñado específicamente para realizar actividades corporativas y obtener los resultados propios de las diferentes empresas que lleguen a requerir en dados casos. Esa es una forma muy concreta de definir qué es el software empresarial, ya que si nos vamos más allá podemos confundirnos o revolver información. Ya que conocemos la definición, hablemos de los tipos. Bueno, existen diversas clasificaciones como número 1, ofimáticos. Estos son aquellos que ofrecen recursos para el trabajo de oficina, más sencillos. Por ejemplo, la elaboración de textos, hojas de cálculo, presentaciones, entre otras cosas. Número 2, de gestión de clientes. Esta sirve para agendar citas, tener fichas de clientes y otros aspectos relacionados con estos. Número 3. De trabajo remoto. Sirven para poder realizar el trabajo o parte de él desde lugares ajenos a las instalaciones. Por ejemplo, tú puedes estar en tu casa y puedes trabajar. Hoy en día este tipo de trabajo remoto se utiliza mucho debido a la pandemia. Número 4. De contabilidad. Pensados para hacer todo tipo de operaciones matemáticas y digitalizar los libros de cuentas. Número 5. Analizan diversos aspectos de interés, arrojando datos que servirán para diseñar y modificar nuestras actuaciones, en este caso las actuaciones que lleguen a tener las empresas. Como ya conocemos todos los datos anteriores, el software empresarial tiene diversas ventajas, tales como la gestión tiene un menor costo, ya que es algo que puedes obtener con facilidad y es muy ágil. De igual forma, se logra conocer mejor al público. Otra de las ventajas es que los errores humanos disminuyen, ya que al tener un software, los errores son mínimos. Base de datos. ¿Qué es una base de datos? La base de datos es un almacenamiento que permite guardar grandes cantidades de información para preservarla contra el tiempo y el deterioro para poder acudir a ella posteriormente. En ese sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados. Esto quiere decir que las bases de datos se llevan mediante sistemas de gestión llamados DBMS, por sus siglas en inglés, Database Management System, o sistema de gestión de bases de datos, actualmente digitales y automatizados. Pero, ¿cuál es la definición de base de datos más simple? Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información. ¿Cuáles son las características de la base de datos? Aquí claramente podemos ver que existen múltiples características que constituyen el ser de la base de datos. Podemos ver la independencia lógica y física de los datos, seguridad de acceso y auditoría, acceso a través del lenguaje de programación estándar, respaldo y recuperación, acceso concurrente con parte de múltiples usuarios.
Esto quiere decir que la base de datos también se puede conformar de diferentes modelos y paradigmas, cada uno dotado de características y ventajas y dificultades, haciendo énfasis en su estructura organizacional. También hay o existen tipos de datos, pues estos pueden variar según su variabilidad, y están bases de datos estáticas, bases de datos dinámicas según su contenido, bibliográficas, de texto completo, directorios especializados. Algunos ejemplos de datos podrían ser guías telefónicas, archivos personales, bibliotecas públicas, registros de transacciones, historial médico. Telecomunicaciones. La telecomunicación, comunicación a distancia, del prefijo griego tele, distancia, y del latín comunicare. Es una red de telecomunicaciones, consiste en múltiples estaciones de receptores y transmisores interligados que intercambian información. La red más amplia y conocida es la del Internet. Otras más pequeñas son las redes telefónicas y radioemisiones privadas, pues estas consisten en generalmente donde se utilizan cables, fibra óptica o campos electromagnéticos para la transmisión de las señales de telecomunicación. Las áreas libres de transmisión y recepción de datos por campos electromagnéticos se conoce como wireless y radio. Los videojuegos. ¿Qué es un videojuego? Pues un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento, que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla. Estos videojuegos hasta algunas décadas se encontraban solamente en algunas tiendas o ciertos lugares, y eran juegos de arcade que no se podrían llevar contigo mismo o tenerlos en casa. La única manera era asistir a los lugares. Pero con la nueva innovación tecnológica, con el paso del tiempo, nos podemos dar cuenta que ahora podemos tener consolas en casa y también traer distintos tipos de juegos en nuestros dispositivos, pues esto hace que sea más fácil el poder consumir o tener interactividad con alguno de estos tipos de entretenimiento llamados videojuegos. Software médico. ¿Qué es el software médico? Un software médico directamente no tiene una definición como tal, pues este software es considerado en cualquier tipo de sistema médico que se utilice, pues este ayuda a controlar la combinación e incluye software de una manera necesaria para su correcta utilización, ayudando así en diagnósticos, prevención, control, tratamiento o alivio de enfermedades, así como diagnósticos, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o discapacidad. Pues también la investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso filosófico, la regulación de la concepción, y este no debe ejercer la acción de sus principales usos previstos o en el cuerpo, pues los medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos que se puedan asistir en una función por tales o dichos médicos. Software de cálculo, numérico y simbólico. Para esta parte existen dos tipos de software de cálculo. Podemos ver que es numérico y simbólico. Pues esto es un sistema de computarización de cálculo simbólico. Es una calculadora avanzada, capaz de realizar las operaciones numéricas habituales, más otras de naturaleza algebraica abstracta, o de dicha forma puede trabajar con fórmulas en las que figuran indistintamente números y variables simbólicas no cuantificadas. Pues este tipo de herramientas se denominan genéricas, CAS, del inglés Computer Algebra Systems, y las primeras aparecieron en la década de los 70. Al igual que ocurre con las calculadoras de bolsillo, el objetivo de los CAS es automatizar la realización de cálculos tediosos, así facilitando la mejoración de estudios algorítmicos. Software de diseño asistido, CAD. ¿Qué es? CAD o diseño asistido por computadora. CAD es una tecnología para el diseño y la documentación técnica que sustituye el dibujo manual por un proceso automatizado. Pues esta ayuda a un dibujante o arquitecto y hasta ingeniero a que haga un mejor uso de programas. Por ejemplo, existe CAD 2D o 3D
como AutoCAD o AutoCAD LT, pues estos son populares programas que ayudan a asistir por computadora, pueden ayudarte y a mejorar un documento de construcción, explorar ideas de diseños, visualizar conceptos mediante remodelización fotorrealista y simular rendimientos de un diseño en el mundo real. Software de control numérico, CAM. ¿Qué es? CAM es el uso de aplicaciones de software de control numéricos NC con el objetivo de crear construcciones detalladas código G que impulse a las máquinas de herramientas de control numérico por ordenador CNC para las piezas de fabricación. Es un tipo de tecnología que trata de automatizar de manera preparada una parte del ciclo productivo, específicamente la planificación, gestión y control de las operaciones de fabricación. Para ello se hace uso de los sistemas informáticos, los cuales contienen una interfaz que permite la comunicación con los recursos de producción. Sobre este particular hay que mencionar que la existencia de estos tipos de interfaz relacionada de CAM existen la interfaz directa, interfaz indirecta, hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware son aquellos elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Es decir, son aquellas partes físicas de un sistema operativo tales como componentes eléctricos, electrónicos, electromagnéticos, mecánicos y cualquier elemento físico que esté involucrado. Todos ellos forman parte del hardware. Es la parte que puedes ver del ordenador. Todos los componentes de su estructura física como la pantalla, el teclado, la torre, el ratón, etc. El hardware incluye los componentes físicos internos, disco duro, placa madre y periféricos como la impresora. Para esto existen 4 generaciones de hardware. La primera generación, que se llevó de 1945 a 1956. Segunda generación, 1957 a 1963. Tercera generación, 1964 a la actualidad. Y la cuarta generación se prevé para un futuro. ¿Pero de qué se compone el hardware? Estas componen del CPU, memoria RAM, unidades de almacenamiento, tarjeta madre, fuente de alimentación, memoria ROM, memoria caché, disco duro y monitor o teclado ratón. Básico. El hardware básico lo podemos distinguir entre aquel dispositivo necesario para iniciar el funcionamiento de la computadora, dispositivos necesarios para el funcionamiento del ordenador. Para realizar funciones específicas, en este caso son los componentes o accesorios que tiene el ordenador y que no son fundamentales para su buen funcionamiento. Para que funcione correctamente el hardware se necesita un software donde se encuentra la parte electrónica, pero podemos ver claramente que los más importantes son el teclado, el ratón, monitor y placa base, que esto constituye siendo el hardware básico. ¿Qué es la memoria RAM? En informática, la memoria RAM, acrónimo de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, es un tipo de memoria operativa de las computadoras y sistemas informativos, a donde va a ejecutar la mayor parte del software. El propio sistema operativo, el software de aplicación y otros programas semejantes. Su nombre proviene del hecho de que puede grabarse o recuperarse información de ella sin necesidad de un orden secuencial, como si ocurre en la memoria random o read-only memory, memoria de solo lectura. Sino, puede accederse el RAM de la manera más rápida posible, con un tiempo de espera igual para cualquier posición de memoria. La memoria RAM, además, es una forma de memoria temporal, que al apagar o reiniciar el sistema vuelve a estar en blanco. Esto considerando que al inicio del sistema, los módulos básicos de funcionamiento como el POS o el BIOS, inscritos a menudo en ROM, hacen un chequeo de la memoria RAM, para asegurarse de que este operativo se pueda volcar en ella el software necesario para iniciar el sistema. Este tipo de memoria no siempre se encuentra soldada a la placa madre. En las consolas de videojuegos, por ejemplo, sí lo están, sino que descansan en tarjetas de circuitos impresos retirables y sustituibles en la misma, conocidos como módulos de RAM. Cada módulo posee un número de chips de memoria y una capacidad específica, medida actualmente en megabytes, 1024 kilobytes o gigabytes, 1024 megabytes. También hay varios tipos de RAM.
Hoy en día existen dos tipos de memoria RAM contrapuestos. El RAM, acrónimo de Static Random Access Memory, o sea, memoria estática de acceso aleatorio, designa un tipo de memoria que se sustenta en semiconductores y capaz de mantener los datos sin necesidad de circuitos de refrescamiento, siempre y cuando se mantenga alineada. De este tipo son la memoria NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory, o RAM no portátil, y MRAM, Magnetotic Random Access Memory, o RAM magnética. También existe el RAM, acrónico de Dynamic Random Access Memory, o sea, memoria dinámica de acceso aleatorio. Base su tecnología en condensadores, que al perder carga progresiva requiere de un circuito de refresco que revisa su carga o repone. Fue inventada a finales de 1960 y es el tipo más empleado actualmente, pues permite crear módulos de enorme densidad de proporciones y alta velocidad de recuperación. De este tipo son las memorias RAM asincrónicas y SRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, o RAM sindrómica. ¿Para qué sirve la memoria ROM? La memoria ROM tiene dos usos principales que son almacenamiento de software. Comúnmente, los ordenadores en la década de 1980 traían todos sus sistemas operativos almacenados en ROM, para que los usuarios no pudieran alterarlo por error o interrumpir el funcionamiento de la máquina. Aún hoy en día se utiliza para instalar el software de arranque o de funcionamientos más básicos, el BIOS, Setup y POS, por ejemplo. Su segunda función es almacenamiento de datos. Datos que los usuarios no suelen tener acceso al ROM, que un sistema se lo emplea para almacenar los datos que se requieran de modificación alguna de la vida del producto, como tablas de consulta, operadores matemáticos o lógicos, y otras información índoles técnicas. Actualmente consideramos tres tipos distintos de memoria ROM. Una, PROM, acrónimo de Programmed Read Only Memory, memoria de solo lectura programable, es un tipo digital y puede ser programada una única vez, ya que cada unidad de memoria depende de un fusible que se quema al hacerlo. EPROM, acrónimo de Erase Programmed Read Only Memory, memoria de solo lectura borrable y programable. Es una forma de memoria PROM que puede borrarse al exponerse a la luz ultravioleta o altos niveles de voltaje, borrando la información contenida y permitiendo su reemplazo. EPROM, acrónimo de Electrically Erasing Programmed Read Only Memory, memoria de solo lectura borrable y programable eléctricamente. Es una variante de EPROM que no requiere rayos ultravioletas y puede reprogramarse en el propio circuito, pudiendo acceder a los bits de información de manera individual y no en conjunto. Microprocesador. ¿Qué es un microprocesador? Se llama microprocesador a simplemente procesador al circuito integrado central de un sistema informático, en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas, cálculos, para permitir la ejecución de programas desde el sistema operativo hasta el software de aplicación. Un microprocesador puede operar con una o más CPU, unidades centrales de procesamiento, constituidas cada una por registros, una unidad de control, una unidad aritmética y una unidad de cálculo en coma flotante o coprocesador matemático. Asimismo, se halla generalmente conectado mediante un zócalo a la placa base o tarjeta madre, junto con un sistema disparador de calor que conforman ciertos materiales de dispensión temática y un fan core, ventilador interno. Mientras que un mismo microprocesador puede contar con uno o más núcleos físicos o lógicos en los que se lleva a cabo toda la labor del cálculo. Uno mismo sistema informático puede disponer de varios procesadores trabajando en paralelo. El rendimiento de dichos procesadores no es nada fácil de medir, pero se suele usar la frecuencia de reloj, medida de erizos, para distinguir entre la potencia de unos y otros. Características del microprocesador. Los microprocesadores
asemejan una pequeña computadora digital en miniatura, por lo que presta su propia arquitectura y realiza operaciones bajo un programa de control. Dicha arquitectura se compone de encapsulado, una cubierta cerámica que recubre el sílico y protege de los elementos, como el oxígeno del aire. Caché, un tipo de memoria ultra rápida disponible para el procesador, de modo que no emplee memoria RAM, sino cuando sea necesario, ya que en los varios niveles de la memoria caché se guardan datos en uso para recuperación inmediata. Coprocesador matemático, llamada unidad de coma flotante, es la porción del procesador que se encarga de las operaciones lógicas y formales. Registros, una memoria breve de trabajo en el procesador, diseñada para llevar el control de sus propios funcionamientos y condiciones. Puertos, los conductos que permiten al procesador comunicar la información con el resto de los componentes del sistema. ¿Para qué sirve un microprocesador? Los microprocesadores son el cerebro de la computadora, su centro lógico de operaciones aritméticas y lógicas, a donde van a ejecutarse todos los programas del sistema, dando los propios del sistema operativo, como las aplicaciones ejecutadas por el usuario. Allí también se dan las lógicas binarias del sistema y los accesos a memoria. Es decir, el procesador es el motor informativo del computador. Función del microprocesador. Un microprocesador opera en base a una serie de instrucciones elementales que son programadas y almacenadas bajo la forma de código binario. Estas instrucciones van a organizarse a la memoria principal y se dan de acuerdo a varias fases, que son perfetch o prelectura de la instrucción desde la memoria principal del sistema. Fetch, envía de la instrucción específica al decodificador. Decodificación, traducción de la instrucción de una serie de operaciones a realizar y lectura de los operadores necesarios para hacerlo. Ejecución, realización de las instrucciones por los componentes del sistema. Escritura, grabado de los resultados de vuelta en la memoria principal o en los registros. Estas fases se llevan a cabo en varios ciclos del CPU y su duración depende de la frecuencia a la que trabaje el microprocesador. La principal, también conocida como placa madre. ¿Qué es la placa madre? En computación, la placa madre, placa principal o placa base o tarjeta madre, del inglés motherboard, es la tarjeta de circuito integrado principal del sistema informático, a lo que se colocan los demás componentes que constituyen el computador. Es por ende que una parte fundamental del mismo y se encuentra dentro de la carcasa del CPU, en donde se presentan salidas al exterior que permiten la conexión de distintos periféricos y aditamentos. En la placa base se encuentran además de elementos indispensables del sistema como el microprocesador, la memoria RAM, las ranuras de expansión o el circuito integrado auxiliar, chipset. En su interior igualmente se halla instalado el firmware del BIOS, software de sistemas, que permite regular y probar las funciones elementales del hardware y hacer las veces del soporte para la carga del sistema operativo. Las tarjetas madre se fabrican en base de dimensiones estándar, conocidas como formatos para garantizar que quedan dentro de los carcasones del CPU. Dichos formatos han cambiado con el tiempo y las nuevas tecnologías. En su última versión se conoce como DTX 2007. Aún así, muchas empresas prefieren desconocer estos formatos y fabricar sus tarjetas madres a su antojo, en lo que se conoce como formatos propietarios. Existen diversos tipos de placas base, aunque el mercado parece agruparse en torno a todas tendencias. Las placas empleadas microprocesadores AMD, Advanced Micro Device Inc., a los que emplean microprocesadores Intel Corporation. Existen también placas multiprocesador que pueden albergar 2, 4 o más procesadores de manera simultánea, lo cual se traduce en una enorme potencia de procesamiento de datos. Funcionamientos de la placa madre. La placa madre
es el lugar de integración y contacto entre los dispersos componentes del sistema informativo. Se trata del módulo principal y más grande en donde se distribuyen los datos que sumergen el microprocesador. Se transmiten en las instrucciones tanto la memoria, los sistemas de almacenamiento de información o los periféricos. Podría decirse que el sistema nervioso central del computador, el cual en donde sus operaciones mínimas e indispensables se lleva a cabo. Tipos de placa madre. Suelen clasificar las placas base atendiendo a la cantidad de microprocesadores que pueden llevar a la vez. Así hablaremos de placas base monoprocesadoras, aquellas que están dispuestas para albergar un único procesador instalado a la vez. Placas base multiprocesadoras, aquellas que al contrario pueden tener instaladas varios microprocesadores, 2, 4 e incluso hasta 8 a la vez, acumulando así su potencia en conjunta. Partes de la placa madre. Los componentes de una tarjeta madre son los siguientes: conectores de elementos de energía, los distintos cables y dispositivos que proveen el conjunto de la placa de los voltajes necesarios para que sus diversas partes operen de modo estable y continuo. Zócalo del CPU, llamado socket, es el receptáculo del microprocesador, o de varios, que lo conecta con el resto del sistema a través de bus frontal de la tarjeta madre. Ranura de RAM. Las ranuras, slot, de la memoria RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, sirven para albergar módulos de este tipo de memoria de procesamientos. Suelen estar dispuestas en pares o poseer ciertas especificaciones que delimitan el tipo de módulos RAM que pueden emplearse en el computador. Chipset. Se trata de una serie de circuitos electrónicos que admiran la transferencia de la información entre las diversas partes del computador como el procesador, la memoria, las unidades de almacenamiento secundario, etc. Se divide generalmente en dos secciones diferentes: puente norte, North Bright, integrante en la memoria RAM, el microprocesador y la unidad proceso gráfico; puente sur, South Bright, integrante las periféricos y los dispositivos de almacenamiento secundarios locales o externos. Otros componentes. La placa base también cuenta con otros elementos como el reloj del sistema, la BIOS programación de fábrica y el bus interno o frontal del chipset en desuso, y la SOMOS, una pequeña forma de memoria para preservar los datos mínimos del equipo como su configuración, la hora y fecha. ¿Qué son los dispositivos de salida? En informática se conoce como dispositivos de salida output aquellos que permiten la extracción o recuperación de información proveniente del computador o sistema informático, es decir, su traducción o términos visuales, sonoros, impresos o de cualquier otra naturaleza. Esto implica que los dispositivos de salida no suelen introducir información al sistema, excepto en el caso de dispositivos mixtos o de entrada-salida, OES, en inglés Input Output o IO, los cuales pueden cumplir con ambas funciones. Los dispositivos de salida son varios y permiten la comunicación del sistema computarizado con el exterior, ya que sea con el usuario, con otros sistemas o con una red, los mismos, ya que es la única vía para obtener datos del sistema, por lo general representados de alguna manera. Algunos ejemplos de dispositivos de salida: monitores, el dispositivo de salida estándar, que convierte las señales digitales del sistema en información visual, representada gráficamente, de manera que los usuarios del sistema pueden percibirla. Existen monitores de todo tipo, variando en su capacidad de calidad visual. Algunos incluso permiten el ingreso de información a través de pantallas táctiles, convirtiéndolos así en EIS. Impresora, otro clásico de la computación, que no pierde su vigencia, es el aparato capaz de convertir en un documento impreso el contenido digital del computador. Parlantes. Los parlantes extraen la información del sistema, pero la traducen a señales sonoras que los usuarios pueden escuchar. Así los impulsos electrónicos se vuelven sonidos, ondas sonoras, al contrario del funcionamiento de los grabadores o micrófonos. Videobeams o proyectores. Se trata de aparatos que reciben información del sistema computarizado y las presentan gráficamente, muy parecido como la hacen los monitores, pero en lugar de emitir en una pantalla proyectada esta información como haces de luz.
del mismo modo que un proyector de cine o de diapositivas. Así pueden verse la información de una pared o una superficie distinta para ellos, y a mucho mejor tamaño. Copiadores de CD o DVD. Estos formatos de discos, tanto el disco de compacto CD como el disco de video digital DVD, permiten trasladar información de un sistema a otro, solo que una vez copiados o grabados funcionan como una matriz de cualquier que puede replicar información, pero no incorporar datos nuevos. Modems. Los modems permiten la comunicación del computador con un sistema o redes informáticas que pueden superar grandes distancias emitiendo y recibiendo información a través de cables o bandas de ondas de radio. Se trata realmente de un dispositivo IS. ¿Qué son los dispositivos de entrada? En computación, se entiende que por dispositivos de entrada o dispositivos de almacenamiento, input, a los que permiten ingresar información al sistema informático, ya que sea proveniente del usuario, de otra computadora o un sistema de ellas, o de un soporte físico portátil. Los distintos dispositivos de entrada traducen los datos e impulsos eléctricos que luego son transmitidos al computador para su proceso y almacenamiento en la memoria central o interna. Son vitales para permitir la comunicación entre el sistema informativo y el exterior, junto con los dispositivos de salida, de los cuales distinguen en estos últimos extraen información del sistema en lugar de introducirla. Muchos dispositivos de entrada lo son también de salida, sin embargo, se denominan dispositivos de IS en inglés IO, siglas de Input, Out, entrada o salida, también conocidas como dispositivos mixtos. Ejemplos de dispositivos de entrada. Algunos ejemplos de dispositivos populares de input son teclados, dispositivos periféricos que permiten ingresar el texto al sistema, punteros o ratones, inventados para ingresar información al sistema de representación gráfica o visual. Traducen los movimientos que el usuario realiza con el dispositivo a instrucciones concretas al sistema, permitiéndole diversas operaciones desde pintar, desplazarse de un entorno virtual, etc. Micrófonos capturan el sonido, ondas sonoras en el aire, y lo traducen a impulsos eléctricos que luego pueden ser codificados y almacenados o transmitidos y reproducidos para recuperar el mensaje hablado. Música, videos de audio, etc. Cámaras, de manera similar, capturan la imagen empleando un sistema de lentes y componentes fotosensibles para almacenar digitalmente la imagen y el movimiento reales y poderlos transmitir o reproducir posteriormente. Escáneres. Se trata de aparatos similares o fotocopiadores capaces de leer la imagen dispuesta de su bandeja para transmitir una copia digital en la misma al sistema informático. Lectores de códigos de barras, como los usados en el supermercado, de pistola o de base o de barra. Se trata de lectores ópticos que reconocen un código de barras, líneas negras sobre un fondo blanco, en el cual está contenida información del producto comprado, almacenado o lo que fuere, empleado un código numérico. Joystick. Su nombre proviene en inglés joy, diversión y stick, barra o palo, de donde se expresa son dispositivos de ocio, alimentan un sistema informático con los comandos que el usuario desea transmitir al videojuego. Modem. Dispositivo de comunicación a través de redes telefónicas que traducen la información de líneas a información digital, permitiendo recibir información previamente de otros sistemas. Unidad de CD, la invención del disco compacto, del inglés compact disc o CD. Piezas redondas leídas mediante un rayo óptico láser, permitiendo almacenar y sobre todo recuperar información de ellos, ya que una vez grabados no podían ni borrarse ni alterarse. Servían para ingresar datos a una computadora. Hoy en día se consideran bastante obsoletos. En informática, la caja, carcasa, chasis, tarro, gabinete o torre de computadora u ordenador es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes, unidad central de procesamiento o la memoria de acceso aleatorio, RAM, la placa madre, la fuente alimentada, las placas de expansión y los dispositivos u unidades de almacenamiento, disquera, unidad de disco rígido, unidad de disco óptico, lectora grabadora de CD. También hay muchos tipos de caja. El tamaño de las carcasas viene dado en un gran parte por el factor de forma de la placa base. Sin embargo, el factor de forma es solo una específica o una posición del tamaño interno de la caja. Barebone. Torres de pequeño tamaño cuya función principal es la de ocupar menos espacio y crea un diseño más agradable. Las barebones tienen el problema de que la expansión se dificulta, debido a que admite pocos dispositivos adicionales o ninguno.
Otro punto en contra es que el calentamiento debido a su reducido tamaño, aunque la necesidad de refrigeración también depende mucho del tipo de componentes y de sus exigencias energéticas. Este tipo de cajas tienen muchos puertos USB para compensar la falta de dispositivos, como una disquera para poder conectar dispositivos externos, como un disco USB o memoria. También son conocidos como cubos, los que tienen en forma más cúbico. Mini torre, disponible en una o dos bahías de 5 cuartos y dos o tres bahías de 3,5. Dependiendo de la placa base, se pueden colocar varias tarjetas de expansión. No suelen tener problemas con los puertos USB y se venden bastantes modelos de este tipo de torre, porque es pequeña y a su vez puede expandirse. Su calentamiento es normal y no tiene problema de los barebones. Sobremesa. Se diferencia por un poco de mayor tamaño que las mini torres. Su uso está en aumento. Lo más común, recomendable, es que esté encima del escritorio, ya que de esta forma no recoge tanta suciedad. El monitor suele situar a su lado. Media torre o semi-torre, aunque su tamaño para poder colocar más dispositivos normales son de 4 bahías de 5 cuartos y 4 de 3,5, y un gran número de huecos para poder colocar tarjetas y además accesorios, aunque esto depende siempre de la placa base. Torre. Es la forma más grande, puede albergar una gran cantidad de dispositivos y es usado cuando el tamaño de las tarjetas y su cantidad así lo exige. Es el caso, por ejemplo, de las conocidas torres duplicadoras, que albergan una gran cantidad de unidades de grabación de CD, DVD, BD al mismo tiempo. Servidor. Suelen ser torres más anchas y de una estética exigente, debido a que están destinadas a lugares de poco tránsito de usuarios, como es un centro de procesamiento de datos. Su diseño está basado en la diferencia donde los periféricos no es el mayor propietario, sino el rendimiento y la ventilación. Suelen tener más de una fuente de alimentación, distracción en calentamiento para que siga funcionando al servidor. En el caso de que se atropelle una de las dos, normalmente están conectados a un sistema de alimentación ininterrumpidas, SAI u UPC, que protege a los equipos de los picos de tensión y consigue que en caso de caída de la red eléctrica el servidor siga funcionando por un tiempo limitado. Rack, usados por servidores, normalmente son dedicados y tienen una potencia superior que los equipos de propósito general. Los servidores para rack se atornillan a un mueble que tienen una medida especial, la U o unidad rack. Una U es el ancho de unas ranuras de muebles. Este tipo de servidores suelen colocarse en salas climatizadas debido a las altas temperaturas que pueden alcanzar. Portátil, son equipos ya definidos, pocos se hacen para expandirlos y suelen calentarse mucho si son exigidos. Integrado a la pantalla, el nombre más comercial de esto es todo en uno, All-in-One. Se trata de una extensión de espacio en la altura de un CRT o de una pantalla LC, en lo cual se alojan los diversos dispositivos funcionales del equipo de cómputo: placa base, disco duro, unidad de disco, óptica, fuente de alimentación, ventiladores internos, etc. Es un diseño que ahorra mucho espacio y que hace uso de tecnología similar a las computadoras portátiles, porque el precio es más elevado y su expansión limita considerablemente. Hardware complementario. Son aquellos dispositivos que complementan a la computadora, pero que no son fundamentales para su funcionamiento. Se instala en un computador como soporte para el hardware básico. La función principal de este es desarrollar tareas específicas según lo requiera el usuario. No son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la computadora. Por ejemplo, mouse y ratón, cerca de mover el puntero de pantalla en este caso en todo momento, ¿no? Disco duro, aunque podríamos pensar que es utilizable para una computadora, es capaz de trabajar en un sistema operativo desde un disquete o un DVD o memoria USB. Webcam. Se utiliza solo para aplicaciones de comunicación en tiempo real y funcionamiento de la computadora no depende de su presencia. Bocinas, cornetas. Son dispositivos que se encargan de recibir las señales de audio computadora de manera correcta. La impresora. También tenemos como ejemplo un escáner, teléfonos inteligentes, robots, proyectores, escáner, cámaras de video, tarjetas de memoria, que estas son pequeñas unidades de almacenamiento normales de tipo flash con una gran diversidad de almacenamiento. Memorias USB
dispositivos de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información que puede requerir y no necesita baterías. La batería era necesaria en los primeros modelos, pero los más actuales ya no necesitan. Bocinas son dispositivos traductores, esto es, son capaces de transformar un equipo de energía en otro diferente, y en caso de las bocinas, estas convierten energía eléctrica en energía sonora, recibiendo las señales eléctricas de audio precedentes de la computadora, transformándolas en sonido. Forman parte de la multimedia, el uso de medios visuales y auditivos que permiten interactuar de manera amigable y amena entre el usuario y la computadora. Las bocinas generalmente se comunican en pares para generar sonido estéreo para que sea más agradable de la interacción del equipo. El ratón forma parte del computador. Permite interactuar con los objetos que aparecen en la pantalla por medio de un cursor o puntero que verás en el monitor. Por lo general tiene dos botones. El izquierdo sirve para abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar funciones. El derecho te permite acceder a funciones adicionales a los comandos. La mayoría de los ratones cuentan con una rueda central y es conocida como scroll. Con ella podrás desplazarte por los documentos de la parte superior a la inferior y viceversa. Existen ratones inalámbricos que son más fáciles de portar. Disco duro. Es el centro de almacenamiento de datos del computador. Aquí es donde se instala el software, donde se almacenan los documentos y todo tipo de archivo. El disco duro guarda y protege los datos a largo plazo. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga el computador. Está compuesta de una placa que contiene compartimentos para retener datos. Un disco duro se organiza en platos y en la superficie de cada uno de sus dos caras existen pistas concéntricas, como surcos de un disco de vinilo, y las pistas se dividen en sectores. El disco duro tiene una cabeza en cada lado de cada plato, y esta cabeza es movida por un motor cuando busca los datos almacenados en una pista y un sector concreto. Lectora de disco óptico. Las unidades ópticas permiten almacenar o retirar datos de discos ópticos, como es el caso del CD, del DVD, del Blu-ray, los cuales disponen mayor capacidad que medios portátiles como el disquete. Es una pieza de hardware del ordenador que tiene el tamaño de un libro de bolsillo. En la parte frontal posee un botón que nos permitirá abrir o cerrar el compartimiento de la unidad. Webcam es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes y videos, transmisiones a través de Internet, ya sea a una página web o a otras computadoras de forma privada. Tarjeta aceleradora de videos AGD. Es una expansión para una computadora, encargada de procesar datos convenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor. Otorga mayor capacidad de despliegue de gráficos en pantalla, por lo que libera al microprocesador y a la memoria RAM de estas actividades y les permite dedicarse a otras tareas. Hardware por función básica en el sistema. Hardware de almacenamiento. Sirve para almacenar permanentemente información y programas que la computadora deba recuperar en algún momento. Los dos tipos principales de dispositivos de almacenamiento son las unidades de disco y la memoria. Pueden darse de forma física o virtual, es decir, se pueden utilizar localmente o en la nube. Posee numerosos subtipos. Los más destacados son los discos duros, HDD o SD, las memorias USB portátiles y las tarjetas de memoria SD. Principalmente podemos encontrar la memoria RAM.
Hardware de proceso. Es aquel que se encarga de ejecutar las instrucciones que se den desde el propio software del dispositivo. De forma técnica, el hardware de proceso suele ser la CPU, Central Processing Unit. Son todos los dispositivos que permiten procesar datos y generar información. Es el cerebro de la computadora y es encargado de interpretar instrucciones y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. Algunos elementos de la CPU son la tarjeta madre o placa madre, el procesador, la memoria RAM, la memoria ROM, la tarjeta gráfica, la tarjeta de audio, los discos ópticos y el disco duro. El hardware de salida son aquellos que permiten la interacción de la PC con el usuario o permiten que los datos generados por la computadora se dirijan al exterior por medio de dispositivos de almacenamiento. Traducen los datos procesados desde un formato codificado por la máquina a un formato que puede leer el usuario final. Estos dispositivos permiten que las personas puedan visualizar y escuchar los datos y la información que han sido creados y se encuentran almacenados en la computadora. Son hardware periféricos que están conectados a una computadora mediante cables o redes inalámbricas. Su función principal de los dispositivos de salida es transmitir la respuesta de la computadora en forma de respuesta visual, auditiva o por medio de dispositivos multimedia. Pueden recibir datos de otro dispositivo, pero no pueden enviar datos a otro. Algunos ejemplos son las impresoras, el monitor, los auriculares, los proyectores, altavoces, entre otros. Hardware de entrada. Este tipo de hardware es utilizado con el objetivo de introducir datos e información a la CPU. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central de una computadora. Son una parte vital del funcionamiento de la máquina. Sin ellos no habría forma para el usuario de comunicarse con la computadora. Las máquinas modernas pueden manejar varios dispositivos de entrada diferentes en uso al mismo tiempo. La mayoría de estos dispositivos se conectan a la computadora a través de una conexión de puerto, serie estándar o una conexión USB. Los dispositivos inalámbricos se conectan a través de un adaptador que se conecta al puerto del USB. Algunos ejemplos son el teclado, el escáner, el mouse, los micrófonos, las webcams, entre otros. El hardware bidireccional son aquellos que tienen la capacidad de introducir datos a la computadora, así como permitir su salida. Unos ejemplos son las tarjetas de red y tarjetas de audio. Vamos a adentrarnos un poco más. Conozcamos qué es la tarjeta de red. Bueno, esta es una tarjeta de red o un adaptador de red que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. Por otro lado, la tarjeta de audio. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador. Como conclusión final, cabe recalcar que el software y el hardware son muy importantes, ya que el software nos permite a nosotros tener programas que nos faciliten ciertas acciones que queremos realizar. Por ejemplo, en lo académico, en lo empresarial, entre otras cosas, a nosotros los seres humanos se nos hace, digamos, la vida un poco más fácil porque con esas herramientas que tenemos a la mano, ya las acciones que realicemos no tendrán tantos errores. Por otro lado, el hardware son todos los elementos que tiene la computadora físicamente hablando y son muy importantes ya que con ellos podemos realizar
los programas que vamos a ocupar. Podemos usar ya sea el mouse, el computador. Si no existiera el hardware, el software tampoco existiría. Y si el software no tuviera esos usos, tampoco existiría el hardware, porque sería solo tener, digamos, un ejemplo, una computadora ahí sin hacer nada. Entonces, ambos elementos son muy importantes y deben ir de la mano. Entonces, para concluir este tema, llamado conceptos de hardware y software, y de las clasificaciones, podemos decir que realmente podremos haber conocido algunos de todos estos componentes en algún momento de nuestras vidas, pero no sabíamos tanto de ellos, cómo se usaban, dónde se usaban y para qué servirían. Pero con esto espero que haya quedado un poco más claro de cómo se conllevan lo que es el hardware y software, sus componentes, su estructura y más que nada que la próxima vez que los volvamos a topar o ver los podamos distinguir de acuerdo a su clasificación. El tema de software y hardware se me hacen muy completos. Son de gran importancia para entender mejor el funcionamiento de de la computadora, de todos los dispositivos, en qué nos pueden beneficiar, qué es lo que necesitamos, qué herramientas debemos utilizar para poder tener un mejor manejo ante estos dispositivos y saber sacarle provecho a cada En uno de conclusión, ellos. podríamos hablar de que sin la ayuda de un hardware o un software, la computadora no podría funcionar en su totalidad. Uno necesita del otro. No puede haber uno sin el otro, ya que cada uno se complementa de una u otra manera. Se apoya de entrelazos, ya que así como hay dispositivos de entrada y dispositivos de salida, necesitamos el espacio, también la placa, a donde van a ir algunos hardware, algunos software. Así que los dos siempre van a estar llevados de la Ahora mano. con todo lo planteado sobre los temas, ahora usted podrá diferenciar entre un hardware y un software y al saber sus clasificaciones podrá averiguar de una forma más precisa qué es lo que realiza cada componente de su computadora y de sus programas, cuáles son las opciones que le permitirá en la forma de desarrollarse dentro de la misma para poder arreglar alguna situación o poder ser más eficientes al momento de trabajar alguna actividad. Por esto y más, uno debe de saber los conceptos y diferenciarlos. Sin más que decir, esperemos les haya gustado la exposición. Y aquí nos encontramos con las referencias que hemos manejado para la exposición del día de hoy, donde los compañeros participaron poniendo las referencias que utilizaron para el segmento en el que expusieron, las cuales sirven para proteger la información que hemos dado a conocer, donde si ustedes se animan de copiar alguna o pedírnosla, podrán obtener mucho más información y con un lenguaje más técnico dentro de esta.